Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria en este día. Que tu nombre sea levantado con poder. Venimos delante de ti con corazones agradecidos. Muchas gracias por tu infinito amor. Muchas gracias por tus misericordias, que son en verdad nuevas cada mañana. Gracias porque a través de la obra suficiente y perfecta de Jesús el Cristo en la cruz, somos tus hijos, y tú estás por tu gracia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, y tú abres camino donde no lo hay. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda ansiedad, toda incredulidad de nuestras vidas, que podamos estar aferrándonos a través de la fe al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor en este día, que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Y te dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cada día tenemos que estar muy agradecidos a nuestro amado Dios, porque por su gracia hemos recibido el mayor regalo, el Evangelio de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. En Cristo ya tenemos toda la respuesta. En Él, por su gracia, estamos completos, y Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tomando el pacto de Jesús el Cristo, ya podemos terminar absolutamente todo problema, toda circunstancia, toda situación. Y Jesús el Cristo resucitó, y por su gracia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos da el poder para poder tener victoria cada día en el presente, porque no solo en esa salvación tan grande hemos solucionado nuestro pasado, sino también el presente. Dios vivo está con nosotros y Él nos da el poder. Y cuando proclamamos el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios. Y esa es la misión que tenemos, que ciertamente a través de nuestras vidas se ha proclamado el reino de Dios. Y también por su gracia no nos ha dejado solos. Él nos ha enviado, como había prometido, el Consolador, el Fortalecedor, el Ayudador, el Espíritu Santo, que nos da el poder para ser testigos. Por eso, ciertamente, entendiendo y disfrutando este precioso Evangelio, lo más importante es que estemos conociendo y también disfrutando la oración. En el pasaje de hoy vemos que el pueblo de Israel estaba en grave crisis, en grave dificultad. Ellos habían sido llevados como cautivos y la ciudad de Jerusalén había sido totalmente arrasada. ¿Por qué el pueblo de Dios se encontraba en medio de esa situación? ¿Por qué le venían desastres continuamente? Es por perder este Evangelio. Si nos aferramos a otras cosas, no funciona. El Señor Jesucristo dice claramente en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Lo más importante es cada día poder permanecer en Cristo, aferrarnos solo a este Evangelio, entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, a este precioso Evangelio y poder proclamarlo. Habían perdido el Evangelio, estaban afanados en otras cosas que por supuesto no llenan y no dan ninguna respuesta.
Si pierdes el Evangelio, pierdes todo. Y ya pierdes la misión, que es el evangelismo, las misiones, proclamar el Evangelio a todas las naciones. Por eso, continuamente, le venían desastres al pueblo de Dios. En este tiempo, desgraciadamente, estamos en una situación que es totalmente la misma. Estamos en 3 épocas que tenemos que conocer. La iglesia del Dios vivo, que tiene que estar proclamando este Evangelio, está siendo influenciada por las cosas del mundo. Se ha secularizado y están, sin darse cuenta, enfocados en el yo, igual que Génesis 3, ¿verdad? Yo quiero hacer mi plan, mi deseo, mi voluntad. No funciona, es un fracaso. También, sin darse cuenta, caen buscando cosas físicas, materiales. Eso es lo mismo que Génesis 6. Fracasaron y el materialismo fracasa continuamente. Si la iglesia está enfocada solo en esas cosas, no funciona, no tiene ningún poder espiritual, no está cumpliendo su mayor misión, que es compartir el Evangelio, predicar que Jesús es el Cristo. No funciona, hay problemas continuamente. También están enfocados en el éxito, la fama, y es lo mismo que la Torre de Babel. En Génesis 11 vemos ese acontecimiento, pero ¿cómo terminó? Fracasó grandemente. El humanismo, el falso éxito, es un fracaso si estamos enfocados en todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que enseña este mundo? No funciona. Y la iglesia, si está enfocada en eso, por supuesto, no funciona. Y en vez de cumplir su misión, vemos que empiezan a ser, sin darse cuenta, recaderos de Satanás. Empiezan a haber problemas, divisiones. Y ya la gente va a ese tipo de iglesias, pues como si fuera casi a un adivino, buscando una palabra, buscando una dirección, buscando qué va a pasar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Pero realmente no está cumpliendo esa función tan importante que es la iglesia, que es grabar, enraizar, naturalizar el Evangelio de Jesús el Cristo en cada hijo de Dios, para que puedan gozar de la verdadera vida en Cristo, para que puedan gozar de esa plenitud del Espíritu Santo y ser testigos y proclamar el Evangelio en sus campos y también hasta lo último de la tierra. Y por supuesto transmitir ese precioso Evangelio a la siguiente generación. Por eso ahí realmente Satanás es como un campo de juego para él. Porque si no nos aferramos como iglesia solo a Jesús el Cristo, no tenemos ningún poder espiritual. Y Satanás campa por sus anchas. Estamos también en una época como Nefilín, como Génesis 6. Muchas personas, líderes sobre todo, están siendo endemoniados a través de esas 3 organizaciones, a través de esa cultura de oscuridad, donde, por ejemplo, se ha globalizado esa meditación trascendental, donde las personas son enseñadas ¿a qué? A centrarse en el yo. Tienes que mirarte a ti. Una persona separada de Dios que empieza a centrarse en él mismo. Al principio puede parecer que tiene cierta paz, pero ahí está obrando Satanás y los demonios y desgraciadamente va a terminar teniendo graves problemas espirituales, pero también problemas mentales. También, a través de la cultura de la oscuridad, constantemente, Satanás utilizando los medios de comunicación, Internet, las redes sociales, está introduciendo ideologías totalmente contrarias a la palabra, con una buena apariencia, pero realmente son ideologías que van a fracasar, que van a llevar a las personas al sufrimiento, al fracaso. Por eso, ciertamente, viene destrucción continuamente cuando la iglesia del Dios vivo no está tomando el pacto de Jesús el Cristo, no está proclamando el pacto de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Cuando la iglesia pierde el Evangelio y está perdiendo la oración. Por eso muchos creyentes,
gente que ama a Dios, gente que tiene incluso corazón por servir a Dios, sus vidas no funcionan. Están sufriendo continuamente. Hay momentos que están bien, pero llegan a sufrir tanto que hasta se ponen enfermos. Y también sus familias. Problemas continuamente en familiares. Y en ese estado puedes caer en desánimo, incluso en incredulidad. Y ese era el estado del pueblo de Israel en el pasaje de hoy en Nehemías. Habían caído grandemente, eran esclavos, cautivos, separados de su nación y estaban gobernados por los idólatras. Pero Dios siempre, por su gracia, siempre en esas épocas tiene una minoría, los que han quedado, los que el Señor ha escogido, los que Dios ha salvado por su gracia y que utiliza para restaurar el Evangelio. Y aquí encontramos a Nehemías. Y él pudo disfrutar de este Evangelio y levantar esa oración que trajo restauración. Porque ciertamente, a través del Evangelio de Jesús el Cristo, las vidas, los matrimonios, las familias, las relaciones con los hijos, se restauran. Es poder de Dios para salvación. Lo único que puede cambiar a una persona es el Evangelio. Y hay que comenzar tomando el pacto y orando, esa oración del pacto que está restaurando todas las cosas. Nehemías dice que escuchó a esos paisanos, esos compañeros suyos que vinieron de Jerusalén. Le informaron, le dijeron el remanente que ha quedado allí está caído totalmente. Hasta las murallas están derribadas, no hay ni puertas. Y realmente lo más importante y lo primero es que veamos la realidad. Hay que ver la realidad. Que uno se dé cuenta que eso realmente está destrozado, que no es el deseo de Dios que esté así, que no tiene por qué estar así. Pero hay que darse cuenta al principio. ¿Por qué? Porque uno se puede hasta acostumbrar de esa situación. No es que mi hijo tiene ese problema, o mi esposo, o tenemos este problema. Bueno, ya he aprendido a convivir con eso. Y nos conformamos, porque no estamos creyendo de verdad que Jesús el Cristo puede cambiar, puede salvar, puede restaurar todas las cosas. Por eso, primeramente, tenemos que ver esa realidad y darnos cuenta para poder decidir, para poder estar determinando. Eso no tiene por qué continuar así. Tenemos que estar realmente levantándonos, tomando el pacto y empezar a levantar esa oración que realmente puede restaurar, puede cambiar todas las cosas. Por eso ciertamente en el versículo 4 del capítulo 1, Nehemías al escuchar, al darse cuenta de la realidad, él le dolió su corazón porque era un evangelista. ¿Y qué hizo? Empezó a ayunar, empezó a orar, es decir, empezó a recibir ese poder de lo alto, el poder del trono celestial, que es nuestro respaldo. Y eso es lo más importante, porque ciertamente Dios es soberano. Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y tenemos que estar recibiendo ese poder, disfrutando de ese poder de Dios, estando delante de Él cada día. Y en ese momento, Nehemías, que tenía el pacto de Jesús el Cristo, al ver esa situación, al determinar que eso Dios lo podía cambiar, empezó a ayunar, empezó a orar, recibiendo el poder del trono celestial. Y él oró. ¿Cómo oró? Versículo 5. Y te dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él oró conforme al pacto. Ese pacto, esa palabra que Dios le había dado allí en Deuteronomio, él que estaba aferrado totalmente, editado en la palabra, que aferraba, que creía el pacto, le oraba con el pacto. Señor, tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir. Esa oración de autoridad, esa oración disfrutando de esa identidad, de esa autoridad que tenemos conforme al pacto.
Por supuesto, cuando estamos orando con ese poder del trono celestial, esas respuestas se levantan. ¿Cuáles? Respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Dios movió el corazón del rey Artajerjes, capítulo 2. Dice que se quedó sorprendido de ver a Nehemías, que era el copero, que estaba triste, nunca lo había visto así. Por eso le preguntó: ¿qué tienes, Nehemías? Le extrañó verlo así. Y allí él pudo determinar por el Evangelio, compartió la situación, determinó con el poder de Dios, y ciertamente Dios obró, cambió el corazón del rey Artajerjes y le permitió que fuera a restaurar esas murallas, esa ciudad, ese templo, que marcharan allí. No solo eso, le dio totalmente para que pudiera cruzar, porque era un gran imperio el que poseía. Le dio también que pudiera conseguir todos los materiales para reconstruirlo. Y Dios es perfecto. Cuando nos alineamos realmente a su plan, a su pacto, que es restaurar todas las cosas con el Evangelio, compartir este Evangelio hasta lo último de la tierra, ciertamente se levantan esas respuestas, respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, recibiendo la guía de Dios, Nehemías y sus compañeros llegaron a la ciudad. ¿Y qué hizo Nehemías nada más llegar? Él no empezó a intentar hacer la obra, no empezó a intentar hacer las cosas. Lo primero que hizo, a pesar de que él tendría ganas de reconstruir, tenía ganas de empezar, lo primero que hizo no fue eso, sino orar. Estuvo 3 días, luego por la noche dice que fue en un caballo sin que nadie le viera, orando, meditando: Señor, guíame, muéstrame cómo tenemos que hacerlo, buscando ese diseño que Dios tiene preparado. Y si ciertamente estamos tomando fuertemente la palabra, vamos a estar orando para encontrar el plan absoluto que Dios tiene y el diseño para poder cumplir la evangelización. Por eso ciertamente vemos cómo Nehemías era una persona de oración, que tenía esa oración. No era en ese tiempo, no, desde antes ya tenía esa naturaleza de oración. Por eso él tranquilamente sabía que lo más importante, tomando el pacto, era orar. No empezar a hacer cosas, no intentar arreglarlo. Bueno, ya estoy aquí, ahora voy a empezar ya. No, tranquilo, orando, recibiendo la guía, viendo el plan, el tiempo, el horario de Dios. En ese momento, cuando llegó el horario, juntó a todo el pueblo que estaba caído, desanimado, que estaban totalmente sin ninguna fe, estaban en incredulidad. ¿Y qué es lo que hizo? Capítulo 2, versículo 17, les dio la palabra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está despierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Les dio la palabra. Y ciertamente, cómo restaurar a personas que están desanimadas, cómo poder cambiar a personas que están con heridas, solo con la palabra. A través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra cuyo centro es el Evangelio de Jesús el Cristo, la palabra que es Dios mismo, como dice en Juan 1:1, la palabra que es viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. Es palabra viva, no es una palabra como una novela secular para nada. Es la palabra de Dios, que Dios nos ha dado por su gracia, como una garantía, como un contrato. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. La palabra es espíritu y vida, la palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiene ese poder la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Por eso ciertamente Él les dio la palabra. No había otra manera para poder cambiar, para poder restaurar a esas personas, solo a través de la palabra de Dios, porque Nehemías cada día él creía, tomaba, meditaba la palabra de Dios. Por eso tenía ese estado
para poder dar la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió cuando el profeta Ezequiel fue llevado por Dios a ese valle de huesos secos y secos en gran manera? ¿Qué es lo que hizo? Dios le dijo, profetiza. ¿Y qué es profetizar? Dar la palabra. Y dio la palabra, y dio el Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Esos secos en gran manera, que era absolutamente imposible humanamente de darles la vida. A través de la palabra, a través del Espíritu, ciertamente empezaron a juntarse, empezaron a levantarse los tendones, los músculos, la piel, se levantó un gran ejército. Ese es el poder de la palabra que está restaurando las vidas, los corazones. Por eso, Nehemías, recibiendo la guía de Dios, él empezó a compartir la palabra. Y necesitamos, para poder levantar nuestro estado espiritual, ser hijos de Dios que permanezcan cada día en la palabra, que estén alimentándose de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, necesitamos el alimento espiritual, meditar la palabra, leerla, podemos transcribirla, copiarla, memorizarla, pero tiene que grabarse en nuestras vidas y editarnos en ella, sacando todo lo que no vale, solo la palabra de Dios. Samuel lo hizo hasta el punto, como dice en 1 Samuel 3:19, que todas las palabras que dijo Samuel, ni una cayó a tierra, porque era pura palabra de Dios, se cumplió totalmente. Y de esa manera tenemos que estar aferrados, siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios. Por eso, no solo les dio la palabra, ahí se empezaron a levantar, entendieron realmente quiénes eran ellos, entendieron realmente quién estaba con ellos a través de la palabra, cuál era la dirección que Dios le daba, y ese es el poder de la palabra. Por supuesto, cuando Dios empezó a obrar, Satanás no se quedó quieto, ¿verdad? Por eso siempre, cuando se empieza a restaurar el Evangelio, Satanás, desesperado, intenta bloquearlo. Pero Jesús el Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso se levantó, como vemos en Nehemías, capítulo 4, una oposición. Sanbalat, Tobías y tantos otros se ponían en contra, no querían que estuvieran restaurando, querían que estuvieran en oprobio, totalmente caídos. Y Satanás no puede destruirnos, pero puede engañarnos. Quiere que no estemos recibiendo ese poder espiritual. ¿Para qué? Para que no compartamos el Evangelio, es lo que no quiere. Que seamos testigos. ¿Por qué? Porque al predicar el Evangelio, todas las personas que están cautivas por él, si Dios obra, van a ser liberadas, van a salir de su control, de su autoridad, y se van a convertir en hijos de Dios. Por eso no quiere que estemos teniendo esa fuerza, ese poder, y que proclamemos el Evangelio. ¿Pero qué hicieron ellos? Ciertamente Nehemías no solo restauró todo con la palabra, Dios a través de él, también les enseñó la oración. Versículo 17 del capítulo 4. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué estaban haciendo? Oración. Estaban totalmente laborando, pero trabajando espiritualmente, haciendo esa oración. Y ahí estaba hablando que estaban orando. La espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, la palabra de Dios, pero ciertamente quiere decir que estaban atentos en oración. Y tenemos que estar orando cada día. Ya tenemos el Evangelio de Jesús el Cristo. Ahora hay que orar. Orar para que se levanten esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. La oración es el poder que transforma el mundo, haciendo esa guerra espiritual. Versículo 22 del capítulo 4. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Tenían que estar 24 horas centinelas, ¿qué habla? Los guardas. Y somos guardas espirituales, los que están orando, que no callarán jamás, continuamente orando. Y esa es nuestra función, ¿verdad? Orando, esa oración
que restaura, esa oración a través de la cual el Señor quebranta la obra de la oscuridad, esa oración que hace que resplandezca la luz del Evangelio. Esa es la oración que tenemos que disfrutar, y es la oración que primeramente experimentó Nehemías, pero a través de él pudo compartir la palabra y pudo hacer que restauraran esa verdadera oración. Y eso es lo que tenemos que disfrutar en nuestras vidas, cada día tomando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, siguiéndola, creyéndola, aplicándola en nuestras vidas y disfrutándola a través de la oración. Esa oración, en primer lugar, que recibe el poder de Dios. Esa oración que está estableciendo el poder de Dios en la tierra, en nuestras situaciones, en nuestros acontecimientos. Por eso, ante esa dificultad, ellos oraban continuamente, como guardas, día y noche estaban orando. Y ciertamente Dios en su horario levanta la respuesta. En el capítulo 7, versículos 1 y 2, pudieron terminar de construir toda la muralla. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y eso es la respuesta al evangelismo. ¿Por qué? Se levantaron discípulos, cantores, levitas, cada uno empezó a ocupar esa posición. Y a través de la palabra, de la oración, ahí se están restaurando realmente todas las personas. Es el poder de Dios y se levantan y podemos encontrar los discípulos para juntos, como Pablo, poder cumplir la evangelización mundial. A través de esos discípulos, como Esdras, capítulo 8, pudo restaurar la palabra, hizo el movimiento de la palabra. Capítulo 9, ante la palabra el pueblo se arrepintió, empezó a arrepentirse delante de Dios, sacar la idolatría y poder aferrarse sobre el pacto de Jesús el Cristo. Y ese es el capítulo 10, ahí ellos tomaron el pacto. Hubo una completa restauración a través de una persona que parecía débil, pero estaba orando con el pacto. Nehemías, que podía disfrutar de ese estado espiritual. Muy importante a través de este pasaje que podamos entender también la importancia del muro. ¿Por qué es un muro, una muralla tan importante? Eso evita, ¿verdad?, que nos ataquen los enemigos. Tenemos que tener un muro con esos guardas continuamente en las almenas que estén vigilando, ¿verdad? Eso tiene una enseñanza espiritual. Nuestra vida tiene que tener ese muro de contención. ¿Qué es eso? Nuestro sistema espiritual. Si yo no tengo un sistema espiritual, es como si estoy sin muralla. Satanás me va a engañar por todos los lados. Pero yo tengo que tener ese sistema espiritual, igual que tengo un sistema para comer físicamente, ¿verdad? Por la mañana, a mediodía, por la noche y a veces más. Ese es mi sistema para alimentarme. Pues espiritualmente tengo que tener un sistema, un horario marcado para poder tomar la palabra, orar, recibir el poder de lo alto, estar orando, estar recibiendo la fuerza y el poder para ser testigo. Tengo que tener mi sistema. Eso es la muralla, no solo en mi vida, también en mi familia. Algo muy importante que tenemos que restaurar es el culto familiar. Hay que tener un sistema familiar, como esa muralla, para que Satanás no esté totalmente obrando en nuestras familias. Por eso el culto familiar es una bendición tremenda. Hay que hacerlo de manera sencilla. Podemos simplemente reunirnos antes de dormir, la familia, leer una lectura de la Biblia, orar juntos, alabar, algo sencillo pero de corazón delante de Dios. Eso, aunque parece algo pequeño, tiene un gran impacto espiritual. Ese culto juntos, realmente el poder de Dios se levanta, la oscuridad es quebrantada. Eso es levantar esa muralla también a nivel familiar y por supuesto también en nuestros trabajos, donde estudiamos, en ese lugar. Hay que levantar una muralla, hay que tener un sistema, todos los días poder orar para que en ese lugar se levanten las obras del reino de Dios.
para que en ese lugar se abran las puertas y podamos proclamar el Evangelio. Por eso, a través de la oración de Nehemías, una sola persona, ciertamente Dios pudo estar restaurando toda Jerusalén, toda su nación. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos experimentando cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo. Y a veces no sabemos bien cómo tenemos que orar. Puede a veces no entender bien cómo tenemos que hacer la oración, pero me gustaría en este tiempo, de manera práctica, que pudiéramos tener un tiempo de meditar delante de Dios, que podamos estar recibiendo ese poder del trono celestial, que podamos recibir esa sanidad, esa restauración en nuestras vidas. Por ello, les pido que puedan estar repitiendo conmigo delante del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, gracias, porque ciertamente un día viniste a mi encuentro, pude creer que Jesús es el Cristo, pude recibir a Jesús el Cristo en mi corazón y soy tu hijo. A través de Cristo me has sacado del poder de Satanás, has perdonado mis pecados y tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú me guardas en el hueco de tu mano. Gracias porque tú abres camino donde no lo hay. Gracias porque tú eres mi proveedor y en ti estoy completo. Que mi vida sea para glorificarte. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Padre, gracias, porque a través de Jesús el Cristo tengo la seguridad de la respuesta a la oración. Gracias porque cuando oro al Padre en el nombre de Jesús el Cristo, para que tu reino se establezca, tú me das respuesta. Y tu respuesta es perfecta. Padre, gracias por esa bendición, que pueda orar cada día para que mi familia sea salvada, para que en mi campo tu reino se establezca, para que estés cumpliendo la evangelización mundial. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Padre, muchas gracias, porque tú me guías a través del Espíritu Santo. Gracias porque tengo esa seguridad conforme a tu palabra. Y tú me guías de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias porque tú tienes todo preparado para mí. Que cada día pueda tomar tu palabra, que pueda seguir tu palabra, para disfrutar de esa guía del Espíritu Santo y me pueda levantar como tu testigo. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, muchas gracias, porque a través de Jesús el Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Gracias por esa obra que es completa y suficiente de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque a través de ella tú me has salvado y tienes todo preparado para mi vida. Padre, que me llenes con tu Espíritu Santo para que me pueda levantar como tu testigo y pueda compartir este Evangelio especialmente a la siguiente generación. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Padre, gracias, porque en medio de la tentación, tú me das la salida. Gracias por esa seguridad de la victoria en Cristo Jesús. Gracias porque las dificultades, en los problemas, en las pruebas, tú ya tienes toda la victoria para mí. Que puedan mirarte solo a ti, aferrarme al pacto eterno de Jesús el Cristo que ha consumado todo, y que a través de esa dificultad sea la mejor oportunidad para proclamar tu precioso Evangelio. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Padre, te damos toda la gloria. Te
Te damos muchísimas gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido, porque ya está todo concluido en Jesús el Cristo. Que cada día de nuestra vida podamos glorificarte, que cada día de nuestra vida podamos proclamar que Jesús es el Cristo, que podamos estar como Nehemías, levantando esa oración que restaura, que esté restaurando primeramente nuestras vidas, que podamos disfrutar cada día de ese trono celestial, de esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, que la luz del Evangelio resplandezca en nuestras vidas, en nuestros campos y hasta las 237 naciones. Padre, restaura nuestras familias, quebranta toda obra de la oscuridad, que estés restaurando cada una de las naciones hispanas, que tu reino se establezca con poder, quebranta toda obra de Satanás que se opone, y que levantes a tu iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesús el Cristo vuelva en su segunda venida. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tener esa conclusión del Evangelio. Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas, y que ya teniendo esa conclusión, que puedan estar restaurando, disfrutando esa bendición de la oración, que estén orando en todo tiempo, orar sin cesar, orando 24 horas. A través de eso vamos a ver cómo el Señor levanta esas respuestas que nunca antes y nunca después. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje núcleo. Les pido que estemos orando para que el Señor, como siempre, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.